¿Cómo están amigos profesionales de la belleza? Los saluda Pedro Cuervo. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día vamos a hablar de algo que me parece muy interesante y son los tonos más usados de la carta de colores. ¿Ok? Cuando hablamos de los tonos más usados en la carta de colores, tenemos que, vamos a decir, dividir como mínimo en dos, como mínimo, donde están los países cuyas bases naturales son 3 y 4, vamos a decir, en promedio, es decir, las bases más oscuras, y otros países donde las bases en promedio son 5 y 6, y sabemos que hay inclusive más claras, ¿no? Pero el tener una base 5 y 6 te puede permitir llegar hasta 10. El tener una base 3 y 4 te limita, obviamente, de poder llegar a alturas 9 o 10, ¿no? Entonces, hay que entender algo. Cuando nosotros trabajamos una coloración, nosotros trabajamos tanto la base del cabello, la base, como también el trabajo de mechas, ¿no? Pero el trabajo de mechas tiene una ayuda en el sentido, y me refiero a la aclaración, tiene una ayuda en el sentido que nosotros decoloramos el cabello y lo podemos llevar hasta un 9, hasta un 10, hasta un 8, dependiendo lo que querramos obtener, y vamos a saber qué cosa aplicar, ¿no es cierto? Pero si nosotros hablamos sobre bases, porque podemos hablar de bases y podemos hablar de mechas. Vamos a hablar primero de bases. Si nosotros hablamos de bases y nos referimos a la mayor cantidad de países en Latinoamérica, quizá por ahí la excepción podría ser en Argentina, Buenos Aires, ¿no? Donde están las bases naturales quizá un poco más claras, ¿no? 5, 6, que tranquilamente con un súper aclarante podrían llegar a 10 sin ningún problema, ¿no? De manera directa, sin decolorar. Suerte para las personas que quieren ser rubias, ¿no? Sin mucho esfuerzo. Entonces, pero la mayoría de Latinoamérica, inclusive países también fuera de este continente, si te vas a China, si te vas a Japón, también vas a ver bases oscuras, ¿ok? Entonces, dentro de estas bases oscuras, que pueden ser predominantes la 3 castaño oscuro y la 4 castaño, hay una limitante que te la da el oxidante, ¿no? Porque el oxidante hace de que tú puedas lograr cierta claridad en tu trabajo en la base de color. Entonces, podrías tú con 20 volúmenes llegar a una base, si partes de 3, vas a llegar a una base 5. Y si partes de 4, vas a llegar a una base 6. ¿Con qué otro oxidante puedo trabajar mi coloración por oxidación? Con oxidante 30. Entonces, en el caso de una base 3, puedes llegar hasta un 5, hasta un 6, porque vamos a aclarar 3 tonos. Y con una base 4, con 30 volúmenes, también podrías llegar hasta una base 7. Es decir, puedes llegar hasta una claridad de 7 usando 30 volúmenes sobre base 4 y usando 30 volúmenes sobre base 3 puedes llegar a 6. ¿Ok? Y a nivel de oscuridad llegamos a 5, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si yo voy a llegar a 5, a 6 o a 7, eso significa que la pigmentación que va a aparecer en mi cabello o va a ser roja anaranjada, o va a ser anaranjada, o va a ser anaranjada amarilla. ¿Y qué quiere decir eso? De que siempre está de por medio obtener un color anaranjado, cobrizo. Como lo hemos comentado, si llegas a un 5, fondo de aclaración tiene anaranjado. Si llegas a un 6, el fondo de aclaración tiene anaranjado. Y si llegas a 7, el fondo de aclaración tiene anaranjado. Entonces, ¿cuál es el tono que puede, el reflejo que puede neutralizarte ese anaranjado? El ceniza. Y por eso la existencia de cenizas que van desde el 5,1, 6,1, 6,11, 7,11, 7,1, 8,1, 8,11, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero dentro de estas bases oscuras, lógicamente lo más solicitado va a ser el reflejo ceniza. ¿Ok? ¿Y cuál principalmente? El 6,1, podrías usar también el 5,1, podrías usar el 7,1 también, dependiendo, ¿no? Dependiendo, porque si tú, por ejemplo, si tú sabes que tu cabello es base 3 y se va a aclarar 2 tonos y va a llegar a 5, ahí va a aparecer un color rojo anaranjado. Y si ese 5 le pones un 5,1, el 5,1 va a neutralizar el anaranjado y se va a juntar con el rojo, pero
como ha perdido un poco de su reflejo al mezclarse con el anaranjado y amarronarlo, te va a quedar la mitad del cenizo, del 5-1. Y esa mitad se va a juntar con el rojo y van a crear caoba. Entonces, porque no estás poniendo rojo y azul en partes iguales, sino crearías un irisado. Entonces, al formar este caoba, te das cuenta de que tan solo con un tono directo 5-1 sobre un fondo de aclaración 5-64 puedes lograr un caoba. ¿Y qué es el caoba? Un marrón rojizo. ¿Qué pasa en el tema de la base 6? En la base 6, cuando aclaras el cabello para hacer una base natural, llegas a 6 y aparece un tono anaranjado. Y ahí, ¿qué necesitarías poner? Un 6-1 para neutralizarlo. Y al neutralizarlo, lograr un 6 marrón neutral. En el caso del 7, llegas a un fondo de aclaración 7-43. ¿Qué necesitas para neutralizar el cobre? Poner 7-1, y al poner 7-1 amarronas ese reflejo primario y te queda solo el secundario. Entonces obtendrías también un marrón ligeramente dorado. ¿Ok? Entonces, tonalidades que tranquilamente las clientas las aceptan súper bien. No sé por qué pasa eso y no sé si en todos los países de Latinoamérica pasa, pero sucede que normalmente a las mujeres no les gusta que le aparezca esa tonalidad cobriza, salvo que se hagan un tono cobrizo, esa tonalidad anaranjada. Entonces, por eso es que uno de los tonos más usados para estas bases y por la gente de estos países es el cenizo, en las diferentes alturas y también en los diferentes pesos de los reflejos. O sea, un cenizo simple o un cenizo profundo. Es lo más usado. Entonces, dentro de los tonos más usados está el cenizo. Y de ahí, lógicamente, si hablamos de tema de cobertura de canas, los tonos más usados son los naturales y los dorados fundamentales. Naturales del 1 al 10, pero los más usados, 5, 6, 7 y alguna parte de 8. Pero básicamente 5, 6, 7. Y dentro de los dorados fundamentales más usados también podría ser desde el 4, 4,3, 5,3, 6,3, 7,3. Dentro de los más usados cuando se trata de cobertura de canas. Y lograr obviamente una base de color, ¿no? Porque igual, si haces mechas, las mechas tienes que hacerlas sobre una bonita base de color. Solo algunas personas se hacen mechas de manera directa, sino sobre una base. Perfecto, entonces los cenizas, los naturales, los dorados fundamentales, y de ahí viene ya siempre tener a la mano tonos que te den esos colores muy pedidos, como es el color miel o como es el color caramelo, es decir, los reflejos que son 43, podríamos hablar de un 8,43 o de un 6,43, hablando justamente de los tonos caramelo, y 7,34, 6,34, 8,34, los conocidos colores miel. Entonces, dentro de esos también son tonalidades que suelen pedirse mucho para específicamente formar ese tipo de reflejos, ese tipo de colores. ¿Ok? Y luego, para las personas que sí practican la colorimetría, es importante tomar en cuenta que en tu stock nunca debe de faltar tonos irisados. ¿Por qué? Porque los irisados van a neutralizar los dorados. Y esto me lleva a comentar que en países donde las bases no son 3 y 4, en países donde las bases son 5, 6 o 7, entonces estás hablando ahí de que en una base 5 con un oxidante de 20 puedes llegar a 7, con un oxidante de 30 llegas a 8 y en una base 6 llegas a 9. Entonces, donde siempre voy a ver presencia de dorado. ¿Y qué neutraliza el dorado? El irisado. Entonces vas a tener posibilidad de hacer muchas mezclas y muchas neutralizaciones de bases más claras cuando tienes presencia de dorado, porque vas a necesitar un irisado para neutralizar. Y lógicamente, si eso nos trasladamos al mundo de las mechas, siempre vas a tener presencia del irisado en tu stock, sobre todo de altura 8, 9 y 10. ¿Por qué? Porque necesitas el irisado para neutralizar el dorado y poder tener resultados de colores un poco más naturales, dirigidos hacia el cálido si quieres o hacia el frío si quieres, pero el irisado te puede dar dos alternativas: o neutralizar al 100%
o neutralizar un 50% también para obtener un color diferente, ¿no? En las mechas. Entonces, muy bien, entonces ya depende de ti si es que decides contar con todos los reflejos. Yo te recomiendo que lo ideal básicamente es tener reflejos que vayas a trabajar para las bases, donde vas a usar mucho altura 5, 6, 7, y luego pensar en las mechas donde vas a tener reflejos con alturas 8, 9 y 10, que son lo que siempre debes tener, ¿no? Y cuando ya se trata de tonos, vamos a decir, tonos caobas o tonos rojos o tonos básicamente cobres, está bien tenerlos, quizás no deben ser la mayor cantidad de tubos que tienes, pero siempre tener un par de tubitos, porque siempre hay clientas que deciden hacerse ese tipo de colores. ¿Ok? Perfecto.